¿Me copian bien, Buenas noches, licenciado. Sí, se le jóvenes? escucha. Buenas noches. Ok. ¿El resto? Ahí tienen más aquí. ¿El resto me copia bien? Buenas noches, licenciado. Sí, se lo escucha bien, licenciado. Ok, en 2 minutos empezamos nuestra clase, por favor. 2 minutitos. Nadie está hablando. Ahora sí, jóvenes, ¿todos me copian bien? No voy a activar la cámara porque se puede distorsionar la señal del internet. ¿Ya? Unos minutitos voy a capturar pantalla para el tema de asistencia. Yo hoy espero terminar este tema y ya el examen. Vamos adelante. A ver, hemos tocado evidencia, el concepto de evidencia. ¿Alguien puede leer, por favor? No quiero que se haga aburrido la clase virtual. Kenzi Yapu, lea, por favor. Buenas noches, licenciado. Está bien. Evidencia de auditoría. Concepto. Es la convicción del auditor de que las cuentas anuales son el resultado de los acontecimientos económicos que realmente han sucedido y se encuentran debidamente soportados por el sistema de información contable. Es toda la información que utiliza el auditor para llegar a la conclusión en que se basa su opinión. Hasta ahí. Ay, Dios. Ya, ficción. ¿Qué ha entendido, Henry? ¿Qué entiende por ese concepto del primer palo? Yo entendí, dice, según el concepto,
que el resultado anual de todo el año que nos daría el auditor sería todo lo que ha suscitado anualmente de la información contable. También que estábamos. Que me esperen un ratito, pasó algo con el internet, por favor, joven. ¿Ya? Mil disculpas, jóvenes, se cayó la señal. ¿Me pueden copiar? Sí, licenciado. Sí se le escucha, dice, solo que a Ya, veces entrecortado un poco. qué macana. Espérenme un segundito. Ahora voy a ver. Ya me cambié. Repetidor. Esperemos que no falle ahora. ¿Ya? Seguiremos. Analizando nuestra. Ya. Me cortan si la señal no está bien, me cortan, por favor.
Es importante que esté bien la señal para que cambie de repetidor, por favor, ¿ya? Ahora sí, a ver, estuvimos con Henry Yapo, analizando este concepto. Jóvenes, la idea es que me entiendan el concepto de lo que es evidencia, pero desde el punto de vista de analizar el concepto que te da la norma también. Es la convicción del auditor, o sea, la convicción, o sea, lo que nosotros no lo cierren. Es la convicción del auditor es la convicción del auditor de que las cuentas anuales, quiere decir de todas las transacciones que se han movido durante 12 meses, son el resultado de acontecimientos económicos, o dicho de otra manera, de hechos económicos que realmente han sucedido, que el hecho generador se haya suscitado, en otras palabras, y se encuentran debidamente soportados por un sistema de información contable. O sea, todos los hechos económicos han sido ingresados dentro de un sistema. Y el sistema de información contable viene a ser la evidencia de todos los acontecimientos registrados al interior de la empresa. Y eso es una evidencia que le va a dar a la convicción al auditor. ¿Para qué? Para que pueda llegar a una opinión. ¿Ya? Toda esta información del párrafo anterior dice que va a utilizar el auditor para llegar a una conclusión en que se basa su opinión. Porque nuestro objetivo, no se olvide, que son los estados financieros. ¿Dónde se alimentan los estados financieros, los hechos económicos? En un sistema contable. Por ende, el sistema contable viene a ser la evidencia más fuerte para respaldar todos los hechos económicos suscitados al interior de una empresa. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta acá? Tipos de evidencia, vamos a leer también la norma hoy y vamos a encontrar estos mismos tipos de evidencia. ¿Qué evidencia podemos tener? A algo que quería preguntarles. ¿Cuándo aseveramos que la evidencia es suficiente y competente? Porque si leen la NIA, siempre va a hablar de la evidencia suficiente y adecuada o suficiente y competente. ¿Qué dicen al respecto? Weimar Medina. Aquí hace mención cuando hablamos que la evidencia es suficiente y competente o adecuada. En este caso, licenciado, la evidencia suficiente y competente tiene que ser tanto de calidad y una cantidad adecuada. ¿Para qué? ¿No? ¿Y cuándo va a ser, digamos, límites? Cuando va a depender en sí, ¿no? Según mi criterio, va a depender en sí demostrar, ¿no? En sí demostrar demostrar que si esa evidencia, a ver, no. Para demostrar, ¿no? La evidencia suficiente y competente, nosotros lo vamos a utilizar para demostrar aquella aseveración tanto de la empresa, que en este caso es nuestro objetivo, ¿no ve? Que sí está de manera correcta. Por ejemplo, ¿no ve? En el caso de que la empresa ha tenido un préstamo bancario, ¿no? Ha tenido un préstamo bancario listo. Entonces, nosotros tenemos que comprobar esa aseveración y tenemos que recabar evidencia, ¿no? Y ahora un préstamo bancario en cantidad puede ser alrededor de 10.000. Entonces, tenemos que comprobar. No puede ser, digamos, o sea, evidencia, digamos, que sea solamente de cantidad, ¿sí? También tiene que tener en calidad. O sea, ¿a qué me refiero? Digamos, ok, aquí boletas de préstamos, y eso es en cantidad, tenemos hartos. No, tiene que ser de calidad. Es mejor aún, por eso la información venga de otras fuentes, en este caso una fuente externa.
nosotros de ahí, bueno, en sí, nosotros mediante la empresa enviaríamos una confirmación, ¿no? A eso me refiero con calidad, en la parte cualitativa y en la parte cuantitativa, ¿no? Ya. A ver, Yamila Torres, cuando hablamos que la evidencia tiene que ser suficiente, ¿hablamos cuantitativamente o cualitativamente? Solo con el término suficiente. Eh, Buenas noches, licenciado. Mm, creo que sería cualitativamente. ¿Cuantitativamente o cualitativamente? Sí, ¿Cuál? cuantitativamente. Cuantitativamente. ¿Están seguros? Suficiente. ¿Será cuantitativamente o cualitativamente? Su Cuantitativa. compañera dice cuantitativamente. ¿Están de acuerdo? Sí, licenciado, cuantitativamente. Sí, estoy de acuerdo, licenciado. Ok, correcto. Cuando hablamos que la evidencia sea suficiente, estamos hablando en cuanto a la cantidad de evidencia que voy a recolectar. Esta cantidad, ¿en función a qué está? A que esta evidencia tenga un buen alcance respecto al universo que voy a analizar. Si con mi muestra llego a un alcance de un 40% y mi backup me dice que es suficiente, ¿ok? La cantidad que ha extraído mi muestra, la muestra que normalmente utilizamos las firmas grandes son pues, ya son automatizados. Metemos algunos criterios en cuanto a riesgos y te saca la muestra. Entonces ahí hablamos que con esa muestra podemos, y si logramos que no haya desviaciones y fruto de que la empresa maneja muy bien, podemos decir que la evidencia es suficiente en cuanto a cantidad. Y adecuada será un análisis cualitativo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dicen? Cuando hablamos de adecuada o competente, ¿es el análisis cualitativo o cuantitativo también? Cualitativo, licenciado. En este Ya, caso, para la evidencia, tanto tienen que ir de la mano ambos, tanto digamos en la cantidad y en la calidad. correcto. Pero ahí, cuando hablamos adecuada o competente, hablamos de la calidad de la evidencia. Obviamente que dentro, cuando saques tu muestra, vas a identificar primero partidas individualmente significativas, las partidas más grandes que sí o sí lo vas a revisar. Y extrayendo esas partidas, el resto del universo vas a sacar una muestra representativa. Entonces, muestra más PIS es muestra total. Con eso voy a tener una evidencia suficiente y adecuada. Eso cuando veamos ya en hechos prácticos, se van a dar cuenta que de la mano tienen que ir, como alguien decía, la suficiencia y la competencia tienen que ir de la mano. ¿Ya? Para todo eso, jóvenes, tengan claro que hay tipos de evidencia. Uno es el sistema de información contable, que creo que es la clave del éxito, porque no se olviden que una auditoría de estados financieros, el objetivo es emitir una opinión. ¿Sobre qué? Sobre los estados financieros. ¿De dónde se generan los estados financieros? De un sistema de información. Este sistema nosotros como auditores tenemos que ver con lupa. Y acá necesitamos de un especialista. ¿Qué dicen? Bien, Necesitaremos de algún especialista. sí, licenciado. Para... ¿Por qué? Si Por nosotros razón. somos los
los capos de contabilidad. Sí, ¿Quién claro. contra nosotros en contabilidad? Sí, claro, somos capos Messi en la parte contable, pero en la parte de sistemas no. Ahí es donde necesitaríamos a un ingeniero en sistemas. Ya por eso es ahora actualmente la ¿Con qué auditoría. fin? ¿Con qué fin le necesitamos al ingeniero en sistemas? Para que él pueda verificar si hay en sí, si el sistema lo han Mire, modificado o ha habido, generalmente, ¿no ve? Como nosotros vamos a tener ese escepticismo profesional, esa duda de que si el sistema está, digamos, de manera correcta, o sea, que me voy refiriendo de que si, porque a lo que tengo entendido, los sistemas no pueden sufrir incorrección, o bueno, no lo pueden corregir después de 2 días, 3 días, tiene que ser un sistema que puede ser incorregible, solamente, claro, cuando lo haces mediante error, o lo arreglas mediante errores, y eso he visto en el sistema del SIAC, que ahí sí podías corregir, digamos, anteriores traspasos. Entonces, esos quienes saben más es los ingenieros. Entonces, ellos van a verificar si ese sistema ha sufrido o tiene modificaciones o qué sistema están manejando, ya que ellos lo entienden más en la parte de sistemas. Y es por eso que la auditoría ya no solo se basa, digamos, en un contador, sino se basa más que todo en un equipo multidisciplinario. ¿qué dice Daniel Zambrana al respecto? ¿Comparte el criterio de su compañero? Daniel Zambrana, ¿está? Eso es lo malo, pues, de la virtualidad. Daniel Zambrana se ve nomás a la sala de espera entonces. Pregunto a alguien más, no está, y vuelvo a llamar a Daniel Zambrana. No está, se va a salir del aula virtual. Limachi Zaida, ¿está de acuerdo con sus apreciaciones de su compañero? Zaida Limachi, tampoco está. Eso es lo malo. Yulisa Mamani, Yulisa Mamani, Ángel Blanco, Sí, licenciado. Ángel, ¿está de acuerdo con la aseveración de su compañero? Sí, estoy de acuerdo. Ok. A ver, evidentemente, cuando hablamos de cualquier tipo de sistema, ya sea de contabilidad, de cartera, de comercialización, sistema de recursos humanos, sistema de facturación, todos los sistemas que en una empresa puede tener y contar y generar información que va a ir a terminar en un sistema contable, eso tiene que ser auditado y validado por un especialista que no son los auditores. Tiene que haber un especialista que sea un conocedor de qué, de sistemas, para que nos pueda validar la confiabilidad de esos sistemas. A ver, este sistema es fácilmente manipulable. Cuando hacen un ajuste contable, queda pistas de auditoría para rastrear por qué fue el asiento y todo. Tiene atributos por el perfil de cada profesional del área contable. El jefe no puede tener el mismo perfil que un auxiliar de contabilidad. Todo eso, ¿quién lo ve? ¿Quién lo ve? Lo ve el ingeniero en sistemas. Y ellos tienen que emitir un informe y decirles, señores auditores, este es el resultado de la auditoría a los sistemas informáticos. Entonces, una vez que veamos que sí, correctamente está el sistema, tiene los niveles de seguridad, ok. Todo ese sistema está alimentado. Se compone de métodos y registros, eso es ok.
con los cuales se registran, procesan y comunican las transacciones de la empresa. Todo esto se ingresa en un hecho económico dentro del sistema y el sistema emite los estados financieros. Si yo tengo el ok de los especialistas en sistemas, voy a poder confiar en toda la información que genera este sistema. Esto es una evidencia suficiente y competente, de alto nivel además, ¿ya? Porque de aquí viene mi objeto de mi auditoría. Evidencia documental. Ángel Blanco, léamelo por favor. Está bien, licenciado. Número 2, evidencia documental. Comprende varios registros que dan soporte al negocio de la empresa y al sistema de información contable. Cheques, facturas, contratos y minutas de juntas. Es otro tipo de evidencia, pero es documental. Y obviamente, como parte de las transacciones que está ingresadas en el sistema de información contable, está la evidencia. Esa evidencia pues es de tipo documental. Y entre estos está, miren, los registros contables dan soporte al negocio de la empresa en un sistema de información contable. Y esta evidencia de los registros contables pueden ser cheques, facturas, contratos u otro tipo de documentos mercantiles que soporte el registro contable alimentado al sistema contable. ¿Está claro? Es otro tipo de evidencia. Y obviamente esta evidencia tenemos que nosotros siempre revisarlo de manera diligente. Ahora, vamos. Este otro tipo de declaraciones de terceros. Elmer, léamelo esto, ¿está? Sí, licenciado. Adelante, declaraciones de terceros. Declaraciones de tercero. Se obtiene de algunos externos, clientes, contratantes, proveedores, instituciones financieras y abogados en algún caso especialista. En un caso especialista. Ya. ¿Mediante qué técnica de auditoría voy a conseguir estas declaraciones? Yo la podría hacer con la indagación uno, el otro Ya, podría ser con la circularización. correcto. No se olviden, las declaraciones de terceros es una evidencia realmente de un nivel alto. ¿Por qué? Porque un tercero está declarando algún hecho que va a estar registrado en el estado financiero que yo lo voy a auditar. ¿Ya? ¿Y mediante qué técnica de auditoría voy a aplicar esto? Como su compañero decía, voy a utilizar la técnica de la circularización o confirmación. ¿Ya? O también, si tengo que ir y yo entrevistarlo, voy a utilizar la técnica de indagación. Ok, está claro, ¿no, jóvenes? Vayan indicándome si no está claro. Porque todo esto está también en la norma, pero está mal funcionado de otra manera que igual tiene el mismo fondo. Evidencia física. Se refiere a la evidencia que los auditores pueden ver. Por ejemplo, la evidencia más confiable, el análisis personal de algunos activos. O sea, evidencia física cuando el auditor utiliza la técnica de verificación física y puede validar in situ las características de los activos fijos. Hemos comprado 30 equipos nuevos para el personal. Están asignados a las distintas áreas. Mi programa dirá, mediante la técnica de la observación, indagación, si corresponde, proceder a verificar la existencia física de los activos fijos adquiridos en el periodo auditado y cotejados con las características de los documentos. Listo, entonces lo que hago es eso, es ir y verificar físicamente la computadora con las características
que tienes registrado, el módulo de activos fijos, o la factura, o las características del equipo, o la propuesta que ellos han presentado. ¿Está claro hasta acá, jóvenes? No es difícil, ¿no? Vamos. Pregunta. No sé si lo entendí bien, pero digamos, una evidencia física es más confiable o más certera, em, contraria a lo que sería una evidencia presentada en un software o ¿cómo decirlo? En algo con almacenamiento electrónico o con almacenamiento en sistemas, porque esos fácilmente pueden ser manipulados o pueden ser borrados. No sé si estoy en lo correcto. No, no, no. A ver, lo que pasa es que todas las empresas, con el tema del COVID y otros, han ingresado a la transformación digital, porque por un tema incluso de análisis de costos, te minimiza los costos de personal, porque ya los sistemas te lo pueden hacer varias cosas y tú tener personas claves que lleguen a supervisar y validar. Ojo, antes de confiar en un sistema, hay que verificar su confiabilidad de estos. Y como dijimos hace un momento, no lo hacemos nosotros, lo hace un especialista en el área de sistemas. Puede ser un ingeniero en informática o licenciado en informática, o un ingeniero en sistemas. Ellos tendrán que decirnos, antes que yo confíe en la información que vaya a expulsar ese sistema contable o ese sistema, tiene que decirme mi especialista en sistemas si ese sistema es confiable, tiene sus niveles de seguridad, atributos para los miembros que lo manipulan, pistas de auditoría, no se pueden editar los comprobantes, se cierran de forma diaria, no se pueden aperturar si no es con un procedimiento que lo ha delimitado el gobierno corporativo. Tampoco es fácil manipular cuentas cerradas, como por ejemplo resultados acumulados. Cuando hay un ajuste según la NIC 8, no puedes libremente tú abrir la cuenta y afectar a la cuenta de resultados acumulados. Tiene que haber un procedimiento. O sea, todo eso, quien lo va a ver es especialista en sistema. Y si él me dice es confiable este sistema, recién confío en la calidad, en la adecuada evidencia que voy a tomar en cuenta de ese sistema. Si me dice el auditor, el sistema no es confiable, se edita los comprobantes, no deja huella de auditoría. Al editar se manipula alegremente. Una transacción que hoy se ha alimentado, el siguiente mes puede seguirlo editando. No queda pistas de auditoría en caso de un ajuste. Es más, todo el año lo dejan abierto el sistema. Solo a fin de año lo cierran. Y ahí abren nomás la cuenta de resultados acumulados para ajustar cualquier tema relevante. Si esa fuera la conclusión de un ingeniero de sistemas, ahí es que no confío en sus sistemas contables y el enfoque que le voy a dar va a ser un enfoque sustantivo. ¿Se da cuenta el MEP? Y la evidencia física tiene también su correspondiente valor. La diferencia es que esta evidencia física, nosotros como auditores lo podemos validar sin ningún apoyo de un especialista. Por eso tranquilamente tiene características que por el conocimiento que el auditor tiene, tranquilamente no van a necesitar de ningún especialista. Al menos que yo no pueda cotejar las características técnicas de un equipo versus las características físicas, donde se quiera la participación, tal vez de un experto en verificación de una maquinaria
para una empresa industrial, puede ser que haya costado mucho dinero y que tiene ciertas características, y por mi limitación puedo yo requerir un experto para que lo vea eso. Pero todo este tipo de evidencias cumplen con los dos fundamentos, que son competentes y suficientes, o adecuadas y suficientes. ¿Está claro el MEP? Ninguno podría darle más valor que el otro, ¿no? Sí, lo que sí pueden decir que las declaraciones de terceros es una evidencia de alto nivel, porque aquí no va a intervenir el auditor, ni el especialista. Vamos a mandar cartas, nos van a devolver, y esa devolución, si me dice debo a la empresa sí, y yo comparo como auditor, si su pasivo es sí, listo, ya está. Esa evidencia es de alto nivel. ¿Por qué? Porque un tercero lo ha dicho. Simplemente estoy cotejando. ¿Está claro? Sí, primero ¿Alguien más? especialista y después decir, con eso hacer basar mi evidencia más o menos. O sea, recién empezar a revisar, ¿no? O sea, es algo que a veces cometemos los auditores, ¿no? Empezamos, vamos a decir, a hacer la auditoría. Es que a veces tenemos dentro de la firma dos especialistas ingenieros de sistemas y tenemos varios clientes. Ellos tienen que ir rotando de cliente en cliente. Y resulta que para nosotros va a llegar de aquí a 2 semanas, pero no podemos darnos el lujo de esperar al auditor de sistemas a que lo valide los sistemas informáticos para empezar mi auditoría. Entonces, lo que nosotros hacemos es asumir que tienen los controles necesarios, ir avanzando en otros procedimientos y en otros pasos que me requiere la mía, cosa que no pierda mi tiempo. Por eso que el auditor de sistemas es el auditor más requerido. Y ahora más que nunca, porque todos están yendo en base a sistemas. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro? Sí, licenciado. ¿Hay alguna otra duda? Ok, para que no se duerma, porque este tipo de clases virtuales, si no exigimos, se van a dormir. A ver. Jimena Fernández, léamelo por favor, que dice el tema de cálculos. Jimena Fernández. Jimena Fernández. Ruth. Estoy tomando nota, jóvenes. Dice Jimena Fernández, perdón, mi señal estaba cortada. Lea por favor lo que dice cálculos, por favor. Cálculos. Se refiere a los resultados de los cálculos efectuados independientemente por los auditores para averiguar la corrección matemática de los análisis y registros del cliente. ¿Qué entiende, Jimena? Por ese tipo de evidencias, cálculos. ¿Qué entendió? He entendido de que son algo como hacer los cálculos, podríamos poner como ejemplo, en mi trabajo, por ejemplo, hay materiales como muebles y enseres y en un tiempo determinado ya se debe hacer su depreciación de los mismos.
a esos cálculos se refiere el ICE, eso entendido. ¿Eso quién lo hace, Pedro? Mira, Los hacen aquí dice, ver, independientemente por los auditores, y averiguar la corrección matemática de los análisis y registrar y los registros del cliente. entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Está yendo bien, pero la conclusión. ¿Quién lo hace inicialmente esos cálculos? Lo hace el contador, el auditor. No, el contador. Alguien de la unidad de contabilidad, ¿verdad? Alguien de la unidad de contabilidad lo tiene que hacer esos cálculos. ¿Sí? Ellos lo que hacen mensualmente, debe haber alguien como en la unidad de contabilidad se reparten por rubros también, ¿no? A ver, usted, Juan Pérez se va a hacer cargo de estas cuentas, usted, Juan Orozco, se va a hacer cargo de estas otras cuentas, cada uno es responsable de ciertas cuentas. Y todos hacen sus cálculos mensuales, sus ajustes correspondientes cuando amerite, y cuando viene fin de año auditoría, una técnica de auditoría que utilizan mucho es la técnica del cálculo, ya, o el recálculo que le llaman los de auditoría. Y lo que debo hacer es, yo como auditor, independientemente de sus cálculos de la empresa, ya sea en un sistema o en un Excel, o en qué medio lo haya hecho ellos, yo independientemente lo hago mi propio cálculo, voy a validar valuación y voy a hacer un recálculo de la depreciación. Voy a depreciar y me va a salir un valor. Depreciación según auditoría 100. Voy a comparar con el registro contable que tiene la empresa en su estado de resultados. Depreciación como gasto, 100 lo saqué como auditor y ellos también sacaron 101, era uno sin material, se queda ahí. Entonces, ese papel de trabajo donde yo he recalculado la depreciación, para mí se vuelve mi evidencia suficiente y adecuada del recálculo que hice de la aseveración de valuación. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? No se olviden que todo lo que me dan lo va a hacer primero contabilidad. ¿Sí? Y yo lo voy a recalcular como auditor externo. Yo les digo, para hacer auditoría tienen que saber necesariamente contabilidad. Si no, les va a ser complicado. Pero no, eso no quiere decir que sí o sí tienen que trabajar en contabilidad. Lo ideal es que entiendan cómo es el arte de contabilizar, manejar normas, cómo están tranquilos. De ahí pueden hacer auditoría. ¿Ya? La mayoría de los auditores se han dedicado directamente a la auditoría externa. Pocos son los que han sido contadores, han probado contabilidad y han migrado a ser auditores externos. ¿Ya? No es malo, o sea, porque ellos la conocen muy bien ya, porque ellos han hecho contabilidad en la práctica, pero tampoco te marcan una distancia como para decir, uy, ellos han hecho contabilidad, yo no. Tranquilamente tú puedes hacer la auditoría, ¿no? Porque aquí ya no hago, pues, contables, sino recomiendo, hago recálculos, la contabilidad, si está ahí, el registro contable, tengo yo la potestad de hacer un análisis de su ciclo de contabilidad. A ver, ¿cómo lo contabiliza? Hacer un entendimiento y al entendimiento tranquilamente su forma de contabilizar lo entiendo. Ya, entonces hay varios procedimientos que el auditor tiene ahí de la mano
para entender si es una contabilidad bien distinta. Creo que no debería haber, pero suele pasar. Cuando utilizan cuentas reguladoras para intereses, fondos B, todo eso. Pero es un excepcional. Interrelación de datos, dice. Consiste en comparar las relaciones entre información financiera y en ocasiones no financiera. ¿Qué entender por esto? Esto parece chino, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir qué entiende por esto? Juan Carlos Flores. Juan Carlos Flores. Interrelación de los datos. ¿Qué dice? Juan Carlos Flores, ¿está? O también se te arruinó el micrófono. Cintia, Kea Calle. Cintia Kea Calle. Cintia Kea Calle. Estoy anotando todos los que no me están contestando. Es más, sucederá, pero Recording in progress. Beymar Medina, ¿qué dice? ¿Qué dice sobre el punto 6? En este caso nos indica, ¿no? Un claro ejemplo sería de lo que es la parte de una información financiera, que ha existido lo que es la parte de ventas, ya sea de cervecería nacional, ¿no ve? Ha ocurrido una venta de 20.000 o unos 20 millones, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería la no financiera, ¿no? Verificar, digamos, si ya podemos ahí comprobar mediante, tiene que haber una interrelación, ¿a qué me voy refiriendo, no? Las ventas en importe, tanto las ventas en los que ha salido. Por ejemplo, en inventarios teníamos tapitas, ¿no? Tapitas de cerveza, porque cada cerveza tiene que colocarse con sus tapitas, ¿no? Y si hemos vendido, digamos, unos 20.000 y estamos suponiendo que cada cerveza vale 10, entonces, o bueno, o uno lo hace, ¿no? Entonces tiene que ver también haber salido de almacenes, ¿cuánto? 20.000, ¿no ve? Estoy suponiendo que la cerveza vale uno, ¿no? Para no hacer más cálculos. Pero es entonces, esa interrelación no puede ser, digamos, de que, ha ocurrido una venta de 20.000 y en nuestros almacenes han salido de tapitas alrededor de, digamos, 10.000. Ahí ya no hay esa interrelación, ya no hay algo que se relaciona tanto a la parte financiera y no financiera. No sé si estoy en lo correcto, licenciado. ¿Ya? ¿Alguien más? Licenciado. Adelante, señorita. Lo que he entendido, el objetivo de interrelación de datos es detectar inconsistencias o patrones que puedan incidir problemas o errores. Un ejemplo, aclarando lo que dijo Medina, podría ser que como auditores podríamos comparar las ventas de un mes con los niveles de inventario. Si las ventas, digamos que aumentaron, pero los inventarios no disminuyeron, podría ser que hay un indicio de que hay un error, una inconsistencia en este caso. Bueno, eso es lo que entendí. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Adelante. Buenas noches. Adelante. Que esta interrelación primeramente, más o menos yo lo entiendo como una relación entre dos puntos. El primer punto sería aquellas ventas que se han realizado, digamos, con factura, y deberían existir los comprobantes con factura. Y el segundo punto sería donde esas otras ventas que se han realizado, ¿no? Pero estas se han realizado sin factura. Entonces ahí ya no habría una relación.
¿no es cierto? Entonces, por ese lado, licenciado. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Están claros? ¿Está claro lo que sus compañeros dicen? ¿Quién está de acuerdo y quién no? ¿Quién podría refutar y decir eso no es? Es esto. Juan Carlos, Lice, ¿puedo acotar algo? adelante, señorita. Bueno, acotando a lo que han dicho los compañeros, en sí es comparar diferentes datos que se tiene para asegurar que sean consistentes entre sí. Un ejemplo pues, sería, no sé, a ver, reconciliar algunos registros que se tiene de las cajas o de la caja con los extractos bancarios y así poder nosotros verificar que no haya discrepancias o diferencias. Ya. Ahora, ¿qué entiendo por información financiera? Partir de esto. Información financiera básicamente está relacionada a lo que normalmente hacemos, ¿no ven? Cualquier hecho económico tiene un impacto económico y ¿qué más? Financiero. ¿Será así? ¿Qué entendemos financiera? Beima, Elmer, Cintia. ¿Qué entendemos por información financiera? Licenciado, es aquella que está reflejada en sí en los estados financieros. Ya, a ver, cuando hablamos de información financiera, es todo impacto que vaya a recaer en la información financiera en estados financieros, cualquier hecho económico. Pero también dice, y en ocasiones, no financiera. ¿Qué es la no financiera? ¿Han oído hablar de esta nueva temática, aunque no es muy nuevo, el tema de responsabilidad social empresarial? Creo que sí, ¿verdad? ¿Han oído hablar? Que las empresas tienen que tener su área de RC, de responsabilidad social empresarial. A ver, ahí qué es lo que pasa. Nosotros como empresarios también nos pide que tenemos que tener cierto impacto social. ¿Ya? Resulta que es estamos celebrando los 20 años de la población de Atacamaya, digamos, o de Caraná. Se están haciendo entradas de todas las comunidades, el municipio está organizando, y resulta que piden nomás apoyo y auspicio de algunas empresas. Caso Cervecería Boliviana Nacional. Es más, por instrucción de ellos, dicen que en toda la entrada solo se va a vender cerveza paseña, igual, que son de la cerveza. Hacen un acuerdo, ok, listo, y yo voy a también darte algunos apoyos para que tengan impacto social. Te voy a construir una cancha deportiva para que todos los jóvenes vayan y también tengan donde puedan expandir cuando tengan que jugar fútbol y tengan un área de esparcimiento. Okay. Pero además te voy a dar también mucha bonificación por todo lo que vayas a adquirir y comprar. Te voy a dar bonificaciones por las compras que voy a hacer de cerveza.
resulta que, y además te voy a dar promociones más de otro tipo de productos. Entonces se supone que sacan todo eso, el impacto social, cuántos jóvenes hay en cada una de los análisis, este es el impacto social, estos van a estirar la cancha. Tiene ahí, se han logrado unas ventas, qué sé yo, de 100.000 bolivianos. La cancha me ha costado como 20.000, 30.000 bolivianos. ¿Ok? Pero además el impacto de eso ha sido que se ha generado tal impacto que los jóvenes tienen campeonatos los sábados y domingos, están jugando fútbol y no están dedicando a otras cosas. Eso tiene un impacto y en lo social, no financiero. Pero además también he aportado mucho en otras bebidas energizantes para los jugadores de fútbol. O sea, hago una comparación. Estas son mis 10.000 y esto también es resultado de mi información no financiera. Si bien erogo también porque el impacto social tiene un costo también y tiene que estar reflejado en los estados financieros. Tengo que decir, ok, aquí he invertido casi 40.000 bolivianos en el impacto social versus cuánto ha producido el área financiera. Ha vendido 100.000 bolivianos. Ok, hay consistencia. Y estamos haciendo. Lo ilógico sería que venda 10.000 y invierta en impacto social 45.000, ¿se dan cuenta? Ahí no hubiera una interrelación en datos fiables. ¿Está claro, jóvenes? Jóvenes. ¿Está claro, Elmer? Medina? María, Belén. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿Se fueron de la clase o qué pasó? No, sí, está claro, licenciado. No lo escucho. No, el silencio otorga. Ya, ok. Listo, vamos. Declaraciones orales y escritas de terceros. Lea, por favor, María Belén. ¿Está ahí? María Belén. Jimena Fernández. Dice, Lea, por favor, declaraciones orales y escritas. declaraciones orales y escritas de los clientes. Se refiere a las preguntas orales que abarcan, debe ser, dice, agravan así. Sí, abarcan. Ya, Abarcan. ya, que abarcan infinidad de temas, ubicación de registros y documentos, razones de procedimientos contables, las declaraciones escritas del cliente, como la carta de declaraciones donde se resume las declaraciones más importantes de los directivos durante la auditoría. Ya. Esto, por ejemplo, es la carta conocida también como cartas de presentación, donde hace una carta donde el gobierno corporativo declara que toda la información entregada a los auditores es confiable, es real y además son responsables de su elaboración y su preparación. ¿Ya? Y también se hace algunas otras declaraciones que se utilizan como cuestionarios de celebramiento para el control interno y otro tipo de cuestionarios mediante indagaciones o mediante llenado de cuestionarios. También es una manera de evidencia. A ver, yo mando y digo, a ver, Weimar, Medina, vaya a relevar sobre el proceso de salida de mercadería de almacenes a los clientes en consignación. Entonces lo que hará Weimar hará un pequeño cuestionario y tendrá preguntas abiertas
va a ir a relevar todo eso, ¿no? Todo lo que le van a decir, lo que lo va a plasmar en una hoja y le va a decir, mire, esto es lo que he entendido, por favor, si está de acuerdo, lo va a firmar. Sí, eso es lo que hago y lo que hago todos los días, ok, lo va a firmar, listo. Es una declaración escrita que ha dado el responsable de esa área o de ese proceso. Entonces, para Beyman, esa declaración que hizo es una evidencia suficiente y competente. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? ¿Hay dudas? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Pues luego yo me vuelvo nuestro lista, ¿no ve? Ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Está claro, jóvenes? Alguien está hablando que está saliendo con una voz entrecortada. ¿Alguien quiere preguntar? Adelante. No, dice sí, licenciado. Solo que está bien, entonces no tiene señal. Ok. Ya pueden observar lo que les estoy mostrando a continuación. ¿Sí? Sí, se ve. ¿Qué estoy mostrando? La NIA 500, apartado 51, 50, 49. Ay, TikTok se pasa ahorita. Que aquí están los principales conceptos y también la NIA 240 que me ha rato. Pero esto me interesa más que todos. A ver, la NIA 500, ¿de qué habla? De la evidencia de auditoría. ¿Sí? El último fue en 2009. Vamos a ir viendo. Con ustedes vamos a repasar lo más relevante de todo esto. De forma rápida vamos a leer los dos párrafos del alcance, que me interesa que esté claro. A ver, ¿quién me ayuda a leer el primer párrafo? Porque no se duerma. Porque la virtualidad te lleva a dormirte si no participas. A ver, ¿quién? Verónica Castillo. Licenciado, buenas noches. El primer párrafo, por favor, de la NIA 500. Léamelo con voz alta y clara. Oye, esta norma internacional de auditoría NIA explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permite alcanzar conclusiones razonables en las que basa su opinión. Ya, listo. A ver. Está claro, ¿no? No creo aquí meterme más a fondo. Dice que esta norma explica lo que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros, básicamente en la materia que estamos cursando ahora. Y trata de la responsabilidad que tenemos nosotros como auditores de diseñar y aplicar procedimientos, que ya sabemos, ¿no ve? Aplicar procedimientos. Bueno, describir un procedimiento sabemos. Tenemos que se conoce qué tipo, qué clase de transacción es, qué aseveraciones con prioridad se debe probar y con qué técnicas, ¿no? Y tranquilamente podemos diseñar y aplicar esos procedimientos de auditoría. El objetivo de diseñar ese procedimiento, ¿qué es?
obtener evidencia. Obviamente, no voy a obtener la evidencia y esta evidencia tiene que ser suficiente en cuanto a cantidad y adecuada en cuanto a calidad, que le permita a nosotros auditores conclusiones razonables en que se basen nuestra opinión. Cuando hablo de conclusiones razonables, que estoy diciendo, ojo, vamos a dar la razonabilidad, no vamos a dar conclusiones o certezas absolutas, no solo razonables. Hay un margen de error que podemos tener, pero esos errores son inmateriales al momento de emitir nuestra opinión. ¿Ya? Vamos. ¿Qué más dice? Esta guía es aplicable a toda la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la auditoría. O sea, esta guía te da los fundamentos o los lineamientos cuando tú quieres recolectar evidencia suficiente y competente. Otras guías tratan de aspectos específicos de auditoría. Por ejemplo, la guía 315, la evidencia de auditoría que se debe obtener en relación a un tema concreto. Obviamente. Porque para todo, jóvenes, tenemos que tener evidencia suficiente y competente. Para todo. Y hay algunas normas que te exigen cierta evidencia específica para cada. O por ejemplo, las cartas de presentación. Para fines de tener una representación clara de cuál es la responsabilidad del gobierno corporativo de la empresa. O un tema concreto, por ejemplo, la NIA 570, los procedimientos específicos para obtener evidencia de auditoría. Estos, o sea, sí o sí te hablan también de evidencia, pero para algo específico. Por ejemplo, la evidencia para la evaluación de tu sistema de control interno. Cuando tú vas a evaluar tu sistema de control interno, tienes que tener tu evidencia. Y estas otras normas se basan y te dicen claramente eso. ¿Ya? Y otras cosas en particular. Fecha de entrada en vigencia no se ha modificado ni se ha actualizado. Objetivo. Ahora sí, este objetivo. A ver, léamelo, Elmer. El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. ¿Qué entiende? Que básicamente nuestra tarea principal es aplicar procedimientos para así obtener esa evidencia y así sustentar nuestra opinión para que nuestra opinión sea lo más razonable posible y que dé más fiabilidad a los estados financieros auditados. A ver, claramente si ven acá, jóvenes, el objetivo, ¿qué sería del auditor? El objetivo es, siempre lo he seguido diciendo. Licenciado, ¿me escucha? Sí, adelante. Licenciado, el objetivo sería basar una opinión en base a la normativa, licenciado. Pues, ¿se acuerdan que les decía? En una auditoría financiera, ¿cuál es el objeto de análisis, estudio? Los estados financieros. El objetivo, emitir una opinión. ¿Listo? Y todas las normas te van a decir lo mismo. Pero de por medio, llegar a tu objetivo de emitir una opinión, hay algo. Ese algo te dice que, señor auditor, antes de ir a opinar, antes de llegar a tu objetivo, diseñar y aplicar tus procedimientos. Haz tus propios procedimientos, aplicado tus procedimientos que has aprendido en la anterior clase con tu curso y ejecuta esos procedimientos
y vas a obtener evidencia suficiente y adecuada. Y esta evidencia te va a dar una seguridad razonable que emitas una conclusión razonable en el cual se va a basar tu opinión. Ahí está el proceso de auditoría. ¿Está claro? María Belén Quispe, María Belén Quispe. El licenciado, la compañera María está con su señal H y creo que 3% de batería. Bueno, ya. ¿Está claro, jóvenes? Lice, perdón, buenas noches, sí estoy, una disculpa. Ya. ¿Está claro lo que les explico acá, María? No se olviden. Sí, tomando apuntes, entiendo. Ya, ok. Vamos. Definiciones. No voy a entrar mucho. ¿Qué es un registro contable? ¿Qué es un registro contable? Sin que leas la norma, ¿alguien me puede contestar? ¿Qué es un registro contable? Facilito, jóvenes. Weimar Trujillo. Weimar Trujillo. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho, Weimar. ¿Qué es un registro contable? Un registro contable es una transacción en donde se realiza un hecho económico que sucede en la empresa. Ya. ¿Que tiene evidencia suficiente y competente? Sí, supongo que sí. Por ejemplo, en una venta sería con las facturas, o en una compra, perdón, con las facturas. Nunca diga, supongo que sí. Sí, pues cualquier hecho económico que vaya, cuando es contador y tiene que ir a registrar al sistema contable, tiene que tener su evidencia. Ya sean facturas, cuadros comparativos, cotizaciones, tiene que tener. Alegremente usted puede registrar un hecho económico sin respaldos, ¿no, verdad? Esos respaldos son su evidencia para los contadores para soportar su aseveración en el hecho económico y en el sistema, que está guardadito para quienes, para nosotros auditores. Entonces no voy a refundar mucho sobre ese registro contable. Aquí hablo de adecuación de la evidencia de auditoría, medida a cualitativa de evidencia de auditoría, es decir, la relevancia y fiabilidad para respaldar conclusiones a las que se basan lo que hemos hablado, ¿no? Adecuada. Evidencia de auditoría e información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen en los estados financieros como la información obtenida por otras fuentes. Claro, cuando por otras fuentes, cuando relevamos, indagamos, realizamos pruebas de control o en su defecto cuando hay otro tipo de informes como auditoría interna y todo, ¿no? Ojo, pero no estoy diciendo que tienes que copiar sus observaciones de auditoría interna, porque muchos eso hacen, ¿no? Muchos auditores externos se basan en su información, en los informes de los auditores externos y empiezan a, sobre esas observaciones, hacer seguimiento. Y no es así. Es algo más que está ahí, pero simplemente como un documento para revisar simplemente. Ustedes como auditores externos tienen que hacer su propio trabajo. Esto está claro, joven, no necesito poco enfatizar. Expertos de la dirección. Ah, ya, esto sí. Si hay dudas, me preguntan, joven. A ver, persona u organización especializada en un campo distinto al de contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo
se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. ¿Qué será esto? El MER será un especialista en el equipo multidisciplinario. Medina, Luis, Calizaya, Sí, licenciado. Sí. El experto, ¿qué dice? En este caso, persona especializada. En sí, un experto sería lo que es ya un especialista. Pero ahorita en ese campo persona, a ver un rato. Persona especializada en un campo distinto. Sí, licenciado. Sería en este caso lo que es la parte de en sí como el ingeniero. ¿Qué dice? ¿Será el especialista? Sí, como un economista que pueda ver las operaciones bursátiles que tiene la empresa o así. ¿Qué más? Es el especialista, ¿no? Es el experto que va a opinar y nos va a dar la confiabilidad. Puede Sí, ser. pero este experto es de la dirección, si no me equivoco. Es muy diferente al experto de la auditoría, ¿o no, licenciado? A ver, eso es bien importante. Experto de la dirección, claramente. Sí, sí. Persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Esto es interno o externo. A lo que yo me refiero cuando dice campo se utiliza por la entidad y a la preparación de estados financieros y luego lo prepara la empresa. Entonces, este experto sería de parte de la empresa, un personal interno de la empresa. ¿Qué dices esto? Clarito está esto, ¿no? No necesito. ¿Qué dice? Weimar Medina. En este caso, licenciado, en la preparación de los estados financieros, ya sea lo que es en la parte de un perito contable, bueno, en sí, digamos, de un perito ya de un activo fijo, ya es un experto que también ayuda a la empresa y es de la empresa. Por eso esa parte ya discrepaba lo que era de la dirección, ya que es de parte de la empresa, pero ella es un experto, pero es de Aquí parte. dice clarito, a ver, es que jóvenes aquí tenemos que entender. Hay los especialistas, el equipo multidisciplinario, que nosotros como auditores tenemos en nuestro equipo. ¿Sí? Tenemos en nuestro equipo. Como KPMG, Price y todo. Pero no le libera a la empresa a la cual voy a auditar de contratar uno de mis expertos para que haga un determinado trabajo y pueda contribuir a la organización para la preparación de estados financieros. Sobre un tema en particular, alguien dijo, mercado de valores. Alguien dijo, informes de sostenibilidad con el medio ambiente. Puede ser contratado de mi empresa, pero de otra área, ¿se dan cuenta? De otra, no del área de auditoría. Porque yo tengo también los expertos en consultoría. ¿Sí? Eso es uno. Pero por otro lado, conductor experto de la dirección te dice, ok, esta es una persona contratada por la organización que te va a coadyuvar a que tú prepares la información financiera reflejada en estados financieros para fines de los auditores externos. Por ejemplo, nosotros en qué nos especializamos en registrar acá en Bolivia.
¿Basadas en qué tipo de normas registramos? Las normas Contablemente. normas contables generalmente aceptadas. Bolivianas. Sí, bolivianas. Bolivianas, ¿no ve? Bolivianas. A falencia de una boliviana, ¿cuál agarramos? La internacional. La internacional, sí. La internacional, ¿no ve? Pero si esta nuestra empresita es una subsidiaria de una empresa cuya casa matriz está en Estados Unidos, ¿bajo qué normas contables debo preparar los estados financieros de Bolivia para fines de consolidación con la casa matriz? Puede ser ¿Bajo qué normas? Ayudante superior, internacional. En este caso se tendría que ser dos. Pues. Licenciado, en este Para caso. la consolidación con la casa matriz tendría que ser una norma internacional. No, pues. A ver, imagínense, en Bolivia, ¿cuál es la norma contable vigente? Nuestras normas contables nacionales, los principios de contabilidad generalmente. Ok, esas normitas. Pero si hay algún vacío en esas normas, ¿qué normas voy a adoptar para registrar? Las normas internacionales de contabilidad, las NICs, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí. Pero resulta que esta empresa en Bolivia tiene que consolidar, es una subsidiaria cuya casa matriz está en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿bajo qué norma de contabilidad se registra? ¿Cuáles son las normas locales de Estados Unidos? En este caso sería lo que es la parte de las FAS, si no me equivoco. ¿Cómo? Sí. Las Diosgas. Ay, Diosgas. Las o las SFAS, como FAS. Esas SFAS requieren cierto expertise, que lamentablemente en Bolivia el contador no puede porque su naturaleza en la U nunca ha visto, nunca lo ha tomado importancia a la norma americana y se deciden contratar un experto que guía la dirección de administración y finanzas para que esa información de los estados financieros para fines de consolidación estén preparados bajo SFAS. Ese experto va a hacer el trabajo. ¿Se dan cuenta? Para fines de consolidación en su casa matriz. Pero esa información también me va a servir a quienes, a los auditores externos. Porque de seguro también me van a pedir que la misma firma se haga a nivel mundial la auditoría. Por decirlo, si la casa matriz ha contratado a Ernest Young, en Bolivia la subsidiaria también tendrá que ser con Ernest Young Bolivia. ¿Se dan cuenta? No podría contratar la matriz a Ernest Young y la Bolivia a Price. No van a hablar el mismo idioma, ¿no? Y además es complicado para fines de consolidación. ¿Está claro quién es el experto de la dirección en estos casos? Te he dado dos ejemplos para entender. ¿Está claro? Sí, licenciado, en este caso, ya que ya sería más complicado, bueno, en este caso sería más complicado para el auditor de la empresa, ya que tendría que, bueno, perdón, del auditor externo en este caso, digamos, por ejemplo, acá ya tendría que no solamente saber de las normas contables, normas internacionales, sino también tendría que saber de las es FAS, sino que es FAS. Claro. Pero no hay muchas diferencias, ¿no ve? Pero de haber hay, no es que no hay, tampoco. Pero los auditores externos normalmente te capacitan, ¿no? Por eso es lo bueno también de trabajar en las grandes, ¿no? Porque obviamente estás al día contrarrestando con
con otra norma internacional como las SFAS, ¿no? Interactúas. Por eso también están empezando, pues, a generarse normas globales, que son las famosas NIF, ¿no ve? Las normas internacionales de información financiera, que ahí están sacando, recogiendo las diferencias para consolidar en una sola norma y que no haya, pues, estas diferencias de registro, porque solo en un cambio de política, tu efecto en estados financieros puede ser fuerte. Lo que les decía, bajo norma americana, las vacaciones del personal se registran o no se registran. Sí, licenciado. Se registran, ¿no ve? Y bajo norma internacional o norma local boliviana se registran las vacaciones, En el local no no. se registran, ¿no ve? Solo se registran o cuando se van, porque el empleado quiere decir si había vacaciones acumuladas, se le paga y se genera el pago por vacación. Pero estaba previsionado esas vacaciones, no, ¿verdad? Pero la norma americana te exige. Simplemente con ese cambio de política, el impacto puede ser fuerte. El resultado, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sí, licenciado. Es que es tan lindo nuestra carrera. ¿Y quién son los llamados a decir esto es así? Bueno, está claro, ¿no? Nos hemos ido a contabilidad por este experto de la dirección. ¿Está claro, Luis? ¿Calizaya? Luisito, ¿está claro? Ok, vamos. Suficiencia, esto ya hemos visto también. Lo vamos a explicar. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Dicen, Sí, adelante. dicen, perdón que le moleste, le comento que el otro licenciado ya está mandando el link para entrar a su clase. Ucha, qué bacán. Ya lo que hacemos. Si le dan al comer también está la clase. ¿Qué hacemos, joven? Mentira, bueno. Ya, ya, a ver, jóvenes, quedamos acá entonces. Eh, eh, hemos terminado oh, este tema. El sábado voy a terminar con el tema de normas. Lo que estamos leyendo, vamos a leer todos los conceptos de lo que dice la norma. Ya, y es igual, pero para que ustedes estén más familiarizados también con la norma. El sábado terminamos esta parte más de norma y el lunes estuviéramos dando nuestro parcial, ¿no ve? El 30. ¿Está bien? Es mejor, tema avanzado, tema ¿qué? Tema examinado, ¿no ve? Si les tomo exámenes de un temita, es más fácil que estudiar 2 o 3. Por eso me interesa tomarles tema por tema, porque aquí yo no estoy para hacerlos estudiar tantos y que me den un examen malo y me estén sufriendo, ¿no? Simplemente para los que realmente están siguiendo con la lectura de las normas, todo, tranquilamente se van a ubicar rapidito dentro. ¿Ya? Nos vemos el día sábado, vayan avanzando con el mandato, grupos de 3 que damos. Grupos de 3, vayan avanzando con el mandato, el lunes es el día del examen de entrega. ¿Me han cortado? Uy, ya no hice nada.